Hola, hola, muy buenas tardes, compas. Estamos de vuelta. Damos la bienvenida a todos y todas las que nos están viendo por las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, las redes del Diplomado del Programa Nacional de un Buen Gobierno, así como agradecer a la 4TV, quien hace posible estos espacios de transmisión. Hemos regresado, compañeros, compañeras y compañeres. Daremos continuidad a nuestra segunda ponencia a cargo de la compañera licenciada Estefanía Prado González. La compañera es arquitecta boliviana, está formada en una familia de izquierda. Ella conoció el exilio a muy temprana edad, de convicciones socialistas y feministas, milita desde una edad muy temprana en organizaciones de izquierda, estuvo en Nicaragua en los inicios de la revolución sandinista, de retorno a su país fue dirigente universitaria y miembro de la Fundación Ernesto Che Guevara. Durante el proceso de cambio en Bolivia promovió la participación y el control social, desarrollando e implementando modelos de gestión con enfoque de género, derechos humanos, prevención de la corrupción y calidad en empresas y entidades públicas. También impulsó la despatriarcalización y la formación política con organizaciones sociales. Es coautora del libro Construir Poder Transformador. La compañera es actualmente miembro del Comité de Coordinación para Países en América Latina en el área de inclusión y formación de la Internacional Países de América Latina, perdón, de la Internacional Feminista, institución fundadora de la Ciudad de México en 2023. Es docente de diplomados, cursos a distancia en la Universidad Emiliano Zapata y la Universidad Andina. La ponencia está a cargo de la compañera y se titula Formación hacia la igualdad, género y diversidad en el gobierno de MAS, Bolivia. El objetivo de esta ponencia es conocer las transformaciones impulsadas desde las políticas públicas en la construcción de la igualdad en materia de género y diversidades por el gobierno de Evo Morales. Muchísimas gracias a la compañera Estefanía. Es un placer para nosotros tenerla por acá y le cedo la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos los presentes y también agradecer al Instituto de Formación Política y especialmente a Carlos Viteri que nos da la oportunidad de poder participar en este tipo de cursos para transmitir nuestra experiencia, lo que vivimos y poder seguir construyendo entre todas y todos ese mundo que deseamos y necesitamos. Bueno, sin más que agregar a los saludos, iniciaremos la exposición y para ello, eh, bueno, decirles que la llegada al gobierno de Evo Morales ha tenido una importancia fundamental en el país. Es la primera vez en la historia de Bolivia que se caracteriza de tener un 60% de población indígena originaria. La primera vez en la historia decía que un compañero indígena llega a la presidencia. Esto evidentemente es un proceso de una acumulación de luchas y fuerzas de larga data que han permitido no solamente la llegada al poder de Evo Morales, sino también grandes transformaciones en el país. Transformaciones del tipo económico, político, social, que pues han sido incluso los económicos, sobre todo, reconocidos a nivel mundial por los organismos evaluadores del sistema hegemónico. Eh, Sin embargo, para Bolivia como tal, la transformación más importante ha sido la nueva constitución política del Estado. Se convoca a una asamblea constituyente, que era una de las demandas de más de 10 años en ese momento, y el año 2009, 2006, perdón, se convoca a la Asamblea Constituyente, se convocan a los constituyentes y la constitución política, la nueva constitución política, concluye su trabajo el año 2009. En esta la construcción, en esta constitución
O sea, podemos decir que a partir del 2009 comienza la construcción de un nuevo modelo de Estado plurinacional comunitario para vivir bien. El contenido y las visiones han sido delineadas en gran medida por las luchas de las mujeres y las naciones indígenas originarias campesinas. Son demandas de larga data que venían siendo trabajadas, digamos, en las comunidades, en las organizaciones indígenas campesinas. Y culmina esto en la constitución política del Estado. No se estaba improvisando en ese momento, porque ya, digamos, el trabajo previo de reuniones, de análisis, de propuestas, etcétera, venía de mucho antes de lograr que el Estado, los gobiernos, los diferentes gobiernos escuchen la necesidad de esta nueva constitución, y fue el gobierno de Evo Morales el que pues sí escuchó. En este sentido, el vivir bien es uno de los grandes aportes de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, y viene a ser la nueva cosmovisión. Se le entiende este vivir bien como el horizonte de la armonía plena entre los seres vivos, la complementariedad y reciprocidad en la estructuración de la economía plural comunitaria y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, deconstruyendo las relaciones de poder desiguales existentes entre hombres, mujeres y también entre, digamos, las diferentes clases sociales, y también los orígenes, ¿no? Porque en Bolivia también debemos tomar en cuenta que existe a partir de la colonia, mucho racismo, discriminación por razones del color de la piel, em, eh, por razones racializadas, podríamos decir. Entonces, el aporte de las mujeres en ese momento ha sido fundamental para la construcción de esa visión de país que ha sido plasmada en la Constitución, cuya presidenta de la Asamblea Plurinacional, perdón, de la Asamblea Constituyente fue Silvia Lazarte. La compañera, bueno, lamentablemente ya murió hace unos 2 años, pero era una mujer de origen indígena, que fue la que ha presidido esa asamblea y que instauró los principios de paridad y alternancia como derechos políticos, que están plasmadas en las listas de candidatos a asambleístas nacionales, a asambleístas departamentales. Bueno, el departamento en Bolivia se conoce, como en México se conoce, son los estados. En Bolivia a los estados les llamamos departamentos. Entonces, la paridad y la alternancia en todas las instancias representativas de gobierno. Cabe destacar también que en el gobierno de Evo Morales ha sido el primer gobierno en la historia donde ha habido en la conformación de los ministerios, que allá le llamamos a las secretarías, como se dice aquí en México, el gabinete pues tuvo una paridad total, 50% de hombres y 50% de mujeres. Ahora bien, gracias a la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, ha existido un alto porcentaje de mujeres en ese espacio. Incluso en algunas, bueno, en algunas comisiones sí se era mayoría las mujeres. Gran parte de las mujeres que llegaron a la Asamblea Constituyente eran mujeres indígenas, eran mujeres campesinas, eran mujeres populares, quienes fueron definiendo el rumbo que tomaría Bolivia en los siguientes años, gracias a esa presencia relevante.
Y el diseño de la nueva Constitución contiene, pues, un enfoque transversal de los derechos de las mujeres. En cada una de las comisiones, de cada una de las partes componentes de la Constitución Política del Estado, encontramos ese enfoque de inclusión y de equidad hacia las mujeres y también hacia lo que es los pueblos indígenas originarios. Es a partir de la constitución política que se trabaja en un proceso de despatriarcalización y descolonización. Si bien en la pugna, en la Asamblea Constituyente, no pudo incorporarse la despatriarcalización como el horizonte, pues era un concepto que todavía no estaba enraizado, digamos, en muchas de las compañeras y menos compañeros, sino que estaba surgiendo. Sí, digamos, en el contenido está plasmado aquello, ¿no? Sí se pudo plasmar y después se ha ido trabajando, digamos, culturalmente en el concepto de despatriarcalización que implica la deconstrucción de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Ahí se aprueban políticas públicas de desarrollo constitucional, planes, proyectos y medidas concretas tendientes a la implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Los avances en planificación estratégica que podríamos citar en este momento, un resumen, son los más importantes para el empoderamiento de las mujeres, el Plan de Desarrollo Económico y Social, eh, en, eh, desde el 2016, implementado desde el 2016 al 2020 en el marco del desarrollo integral para vivir bien. Planes y políticas de desarrollo sectoriales del nivel central y de las entidades territoriales autónomas. O sea, las entidades territoriales autónomas son los departamentos o estados y los municipios. Luego, la política integral para una vida digna de las mujeres en el año 2017, que fija como una alta prioridad del Estado boliviano la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas dentro de la lucha contra la extrema pobreza y por la redistribución de la riqueza. Ahí es necesario, digamos, puntualizar que todas las violencias e inequidades del sistema hacia las mujeres se centran y terminan, culminan definitivamente en las relaciones de poder sobre el cuerpo de las mujeres, recae sobre el cuerpo de las mujeres. De ahí la violencia es una de los ejemplos más claros. En los avances legislativos tenemos la implementación de las medidas más importantes, la ley número 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, aprobada en mayo del 2012. La ley número 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, aprobada en marzo del 2013. Después tenemos la ley número 548, que es el Código Niña y Adolescente, aprobado en julio del 2014. Entre los avances institucionales tenemos, a partir de la agenda de despatriarcalización para vivir bien que ya se implementó en el programa de gobierno, plantea la inclusión de las mujeres como seres humanos integrales en todas las esferas económicas, productivas, sociales, políticas, jurídicas, entre otros. Estos avances, digamos, de los derechos de las mujeres permanentemente han ido acompañados de los avances en el mismo campo, en todas las esferas también, de la inclusión de los pueblos y el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos. Por ejemplo, en cuanto a la educación,
a las transformaciones en el sistema jurídico que ahora en México también se está dando. Ha sido aprobada eh, la convocatoria a elecciones para magistrados y ministros y jueces. Entonces, en México también perdón, en Bolivia también se implementó esto a partir de la nueva constitución, la elección de jueces y magistrados por voto directo de la población. Y ahí también en las transformaciones jurídicas se ha incluido, digamos, la parte de lo que es la justicia indígena originaria campesina. O sea, no es solamente fue, digamos, la elección por voto, sino parte de las transformaciones fue incluir la justicia indígena originaria campesina. En este sentido, podemos destacar uno de los elementos principales de aquello es que la justicia republicana que nos trajeron desde la colonia, pues es una justicia punitiva, o sea, castiga. Tú cometes un delito, pues tienes una sanción que cumplir al haber cometido ese delito. Sin embargo, en la justicia indígena originaria, lo que tenemos es una justicia con una visión restaurativa. Tú cometes un delito, perfecto, o sea, no es que de pleno ya, perdón, una sanción para ir a la cárcel, sino las sanciones tienen que ver con el hecho de cómo tú vas a restaurar el daño que hiciste al haber cometido ese delito. Entonces, no necesariamente implica ir a la cárcel, por ejemplo, sino hacer un trabajo comunitario y reponer el robo, por ejemplo, si hubiera sido el caso ese. Entonces, la propuesta de las mujeres plasmadas en la agenda dieron también lugar a la creación del primer gabinete especial de lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez el año 2007. Este gabinete, pues, incluía diversas secretarías, era un trabajo entre diversas secretarías que tenían la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Gobierno, en fin, que tenían que ir avanzando en la necesidad de hacer justicia hacia las mujeres y hacia la niñez. Esto obviamente también ha incluido lo que es el definir lo que es el feminicidio, lo que implica el feminicidio y definir como el feminicidio como tal. Y esto obviamente para que los juicios puedan ser mucho más rápidos, expeditos y también contemplando lo que muchas veces se ha dado y se sigue dando hasta ahora, lamentablemente, pero un poco para tratar de evitar eso es que en todas partes se ha avanzado con la conceptualización del feminicidio, que es también para proteger a las mujeres de ser revictimizadas en el proceso de hacer justicia, ¿no es cierto? En los propios juicios, en las investigaciones, etcétera. Y el otro punto fue la creación del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la despatriarcalización, denominado Ana María Romero de Campero en el año 2018. Un poco para contextualizar y para que acá en México se entienda, Ana María Romero de Campero fue una destacada intelectual y periodista boliviana desde la segunda mitad del siglo XX. Ha sido la primera directora de la Defensoría del Pueblo. Su perfil es muy parecido al perfil de Rosario Castellanos aquí en México. En cuanto a los avances en programas sociales, la Constitución Política del Estado reconoce a la salud como un derecho fundamental de las y los bolivianos. En este sentido, desde el año 2006, Bolivia viene trabajando para garantizar
el acceso efectivo a los servicios de la salud para todas las mujeres a través de políticas como el bono Juana Zurduy, que es un subsidio universal prenatal y postnatal por la vida para todas las mujeres. Entonces, toda mujer que pues se encuentra embarazada ya se inscribe y recibe ese subsidio. Paralelamente, también recibe todas las atenciones y el control médico prenatal cada mes y el seguimiento. Aparte de, obviamente, en el momento del parto, etcétera. Después tenemos otro que es el complemento nutricional, que se llama Carmelo, que es para las mujeres mayores de 60 años. Es también una de las cosas a destacar a partir del gobierno de Evo Morales y de la nueva constitución política del Estado de Bolivia, el visualizar las necesidades y también el abandono en el que se encontraban los adultos mayores. Entonces, digamos, dentro de lo que ha sido en Bolivia, también otra de las leyes que es lo que antes es incluir la renta dignidad. Entonces ya todas las personas adultas mayores, incluyendo obviamente las mujeres, reciben a partir de los 60 años una renta que el Estado, independientemente de si uno recibe porque ha trabajado tantos años en determinada institución, etcétera, o por los años trabajados, independientemente de eso, sí, todos los adultos mayores en Bolivia reciben una renta dignidad. Y dentro de esto, pues sí, también se ha tomado en cuenta especialmente a las mujeres. Está también en vigencia el seguro universal materno-infantil, que es el que junto con el subsidio prenatal hace el seguimiento, pero y postnatal, tanto para la vida de las mujeres como del niño y del feto en su momento. Por otro lado, entre los avances en programas sociales, la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la educación y establece un modelo económico social comunitario. Ahora, el reconocimiento, o sea, toda la salud, la educación, la vivienda y un trabajo digno se han instaurado no solamente como necesidades o como bonos o políticas sociales, sino como derechos constitucionales. Entonces, considero yo que esa es otra cosa que debemos tomar en cuenta, que no basta una mirada inclusiva, el generar igualdad y equidad en lo que hace a las normativas, a las leyes, a la propia constitución, eh, si no tomamos en cuenta que esto simplemente quedaría como están plasmadas, digamos, en un papel, pero en la práctica no se implementan. Esto nos ha pasado en muchos casos, en muchas leyes que partieron a partir de sí, que se iniciaron a partir de la Constitución Política del Estado, que quedaron, sí, reconocidas ahí en la Constitución y en las leyes, pero que en la práctica no se van implementando. Sucede mucho en los informes, igual que hay que presentar sobre los avances de los derechos de las mujeres que presentan los estados ante la CEDAW, etcétera. Sí, claro, ahí avanzamos en papel, pero en la práctica y en los hechos, en qué se plasma y en qué se está viendo, creo que es parte de lo que sí se tiene que hacer y no se ha avanzado mucho, que es ir fortaleciendo en la cultura, en la ideología y obviamente en la educación de todos
estas transformaciones para que se exijan la implementación, para hacer un seguimiento a la implementación y no quedarnos simplemente con el papel. O sea, se vuelven en transformaciones nominales. Debemos llevar esas transformaciones a la práctica. En el año 2006, desde el año 2006, Bolivia viene trabajando para garantizar, decía, el acceso efectivo a los servicios de educación y desarrollo productivo. Esto se plasma en el bono Juancito Pinto, que beneficia a todas las niñas y niños en edad escolar, que se les entrega un bono eh, para su material escolar. Entonces, al inicio de la gestión escolar y al término de la gestión escolar se entrega este bono. El pleno reconocimiento de las mujeres en la titulación agraria. Hasta antes de la llegada de Evo Morales al gobierno, pues las mujeres no podían heredar, eh, ser reconocidas como titulares de una herencia de tierras y trabajo agrario. El sistema de crédito productivo a través del Banco Estatal de Desarrollo Productivo, Bandepro, también ha sido trabajado con énfasis en las mujeres, o sea, la mayor cantidad de créditos productivos que se han entregado a través de este banco estatal ha sido hacia las mujeres, a partir también del reconocimiento, pues sí, las mujeres trabajaban la tierra, tenían, heredaban, pero eran los maridos los que figuraban, los que estaban en los papeles, los que hacían y deshacían finalmente, más allá del trabajo que haya sido o no de las mujeres. Luego, bueno, em, mm, ha habido a partir del año 2018, ¿no es cierto?, la incorporación de eh, mujeres indígenas, campesinas, a través de la Alianza Democrática y cultural se ha formado de diferentes organizaciones de mujeres. Y esto, y ya desde la Constitución, nos habla de que tenemos que tener una mirada, no es hablar solamente de las mujeres o los derechos de las mujeres. Estamos hablando de mujeres afrobolivianas, estamos hablando de mujeres campesinas, indígenas, de diferentes regiones, diferente origen indígena, que tiene también diferentes saberes. Entonces, la mirada que se ha propuesto y que se vino trabajando también es una mirada de interseccionalidad para poder encontrar las contradicciones, pues existen contradicciones, no podemos quedarnos en los avances genéricos planteados, digamos, a partir del feminismo internacional, si no entendemos el cómo tenemos que trabajar e ir logrando esos avances y sobre todo para quién. Entonces, para entender perfectamente para quién son los avances, tenemos que conocer y ese conocimiento solamente podemos hacerlo a partir de la interseccionalidad. Y, em, en Bolivia, la importancia política, ideológica de de todos los avances que se ha dado por las mujeres ha sido una lucha mano a mano contra lo que es la descolonización, ¿no? Una lucha por la descolonización. Entender todo lo que la colonia trajo consigo es incluir a nuestros pueblos, e incluir a nuestros pueblos obviamente es incluir a nuestras mujeres. La representación política, intercultural y paritaria de la mujer, ¿no es cierto?, implica, es parte, digamos, de lo que ha implicado en la descolonización y la despatriarcalización en Bolivia en los procesos electorales y en los organismos del Estado. Em,
Por ejemplo, bueno, la mirada inclusiva en el desarrollo económico, que es el ejemplo que ya les había dado. Y también tenemos que lograr todos estos avances, digamos, implementados son parte de ir logrando una voluntad política real. Entonces, desde los gobiernos y como ya les decía antes, la necesidad de trabajar con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones campesinas, indígenas, dentro de las grandes organizaciones campesinas indígenas en Bolivia, hay también las organizaciones campesinas indígenas de mujeres. Una de ellas es Bartolina Sisa. eh, ay, perdón, una de estas organizaciones se denomina las Mujeres Bartolina Sisa, ¿no? Que fue el nombre, digamos, de una luchadora indígena por la independencia de Bolivia, una de las grandes luchadoras. Puede haber muchos avances constitucionales de planificación estratégica, legislativas, institucionales y en programas sociales, pero lo que estamos convencidas es de que el sujeto histórico de las mujeres es necesario de fortalecer. Sí, necesitamos fortalecer. Esos avances pueden quedar a medias e incluso ser revertidos por gobiernos de ultraderecha, como vemos en el caso de las mujeres en la Argentina. Todos los derechos y ese gran avance del feminismo argentino, del pañuelo verde, de haber logrado una serie de leyes, etcétera, con la llegada de Milei al gobierno, pues se eliminó totalmente. Entonces, por un lado, tenemos que no basta las leyes o normativas, sino que éstas deben estar constitucionalizadas. Así podemos evitar, digamos, que un retroceso o una reversión pueda ser tan inmediato en un cambio de gobierno. Es uno de los ejemplos también que se está dando con el cambio del poder legislativo, del poder legislativo en México, ¿no es cierto? Está constitucionalizado. Y lo mismo hemos peleado en Bolivia, están muchas cosas constitucionalizadas. Eso por un lado es uno de los elementos y el otro elemento es siempre, siempre avanzar con la organización, con la concientización, con la capacitación, con el trabajo de las organizaciones, con el trabajo con los movimientos sociales, con el trabajo de ir fortaleciendo los conceptos. Cuando iniciábamos nosotros en Bolivia la Alianza Democrática y Cultural para unir, digamos, diferentes movimientos de mujeres, organizaciones de mujeres y organizar a las mujeres para lograr los avances efectivos en Bolivia en los gobiernos de Evo Morales. Desde el inicio hemos tomado en cuenta también otro elemento importante. mm, que muchas mujeres con las que nos reuníamos para ir formando esta alianza y avanzar en los derechos de las mujeres, no comprendían, no estaban de acuerdo. Finalmente, pues sí, teníamos una alianza general con las organizaciones sociales a partir de lo que es el movimiento al socialismo, el instrumento por la soberanía de los pueblos, que ha sido el que ha llevado la organización política que ha llevado a Evo Morales a la presidencia y por esos aspectos decía, bueno, bueno, ya, pero no terminaban de entender la propuesta. Y esto es también, tiene mucho que ver con la intromisión de las iglesias dentro de lo que es la vida de la gente. O sea, si nosotros entendemos que debemos cambiar la forma de pensar, entendemos que debemos cambiar la cultura,
y debemos cambiar la ideología para avanzar en las transformaciones, pues son las iglesias las que sí tienen acceso, a diferencia, digamos, de cualquier otro tipo de institución estatal, de gobierno que es externa, sí tiene acceso a lo que son los hogares de las personas. Entonces, a partir de ahí es que, digamos, todo ese pensamiento conservador y en algunos casos retrógrados se va plasmando no solamente en los compañeros por ser hombres, sino en las propias compañeras mujeres. Em, la alianza de la Organización de Mujeres, bueno, ha estado conformada por la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, mayor cantidad de dirigentes, de trabajadoras de la Central Obrera Boliviana. Todo eso se ha logrado a partir del año 2006 en la Central Obrera Boliviana, que pues están ahí todas las organizaciones de trabajadores, pues era muy difícil, muy extraño ver en la testera a mujeres. Sin embargo, cada vez se ven más mujeres ahí, que no solamente se pelea, y eso es también lo que se entiende, o sea, la propuesta no es pelear por los derechos de las mujeres, pelear porque pues la representatividad ahora tiene que ser 50 o 50. No es solamente numeral el tema, es también de transformación ideológica. De nada nos sirve tener más representantes mujeres en la Asamblea o en el Congreso si es que no tenemos mujeres realmente comprometidas con la transformación, mujeres revolucionarias. Y entonces ahí es donde tenemos que ir también trabajando. Eh, por eso en Bolivia la descolonización, la despatriarcalización y toda la revolución democrática cultural que ha implicado los 14 años de gobierno del compañero Evo Morales, pues venía de la mano todas las transformaciones, las demandas de diferentes sectores, con una visión también de equidad y de igualdad hacia las mujeres y hacia los sectores indígena, originario, campesinos. Necesitamos entender que hay solamente con una voluntad política a partir del gobierno que está y del Estado o del gobierno que está en ese momento manejando el Estado, junto con las organizaciones desde abajo, es que podemos ir avanzando en las transformaciones. No podemos, uno de los primeros pasos que damos en la democracia, es evidente es evidentemente el voto, pero esa es una democracia liberal representativa. No podemos quedarnos ahí porque votamos por alguien y finalmente ese alguien hace lo que quiere. No, a ese alguien fue propuesto es un compañero propuesto por una organización que tiene unas demandas, que tiene necesidades y que también está delegando, enviando a compañeros para lograr hacer la transformación. Entonces, no podemos debilitar y en cierta medida muchos de los gobiernos de izquierda o progresistas de hace una década que se dieron sobre todo en Sudamérica y posteriormente aquí también con Andrés Manuel López Obrador, eh, hemos cometido el error de haber debilitado a las organizaciones porque hemos sacado a toda la mejor gente y la hemos llevado al Estado. Ese es un error, o sea, la mejor gente tiene que estar en el Estado para poder hacer una buena gestión, obviamente, y para poder avanzar y fortalecer el Estado y realizar las transformaciones, pero también tiene que estar la mejor gente en las organizaciones y haciendo el trabajo de la transformación cultural. De nada nos sirve, que es otro debate que se ha dado en Bolivia y que se sigue dando,
digamos, un buen técnico que hay muchos buenos técnicos que han estudiado en universidades en el extranjero, en grandes universidades, etcétera. Pueden ser muy capaces técnicamente, pero es que no podemos ver esas instituciones, ¿no es cierto?, como algo fuera de la visión política y el panorama y el objetivo que tenemos de transformación. De esta sociedad, ¿no es cierto? Entonces, de nada nos sirve un buen técnico con esa visión y esa mirada liberal, representativa, sí, no nos va a permitir avanzar, no nos va a dar las herramientas para avanzar, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente una cuestión de tener los mejores hombres y las mejores mujeres en el Estado y en las organizaciones, no es una cuestión de meritocracia. Eso se entiende y ese es un debate que también se ha dado aquí en México, han debido escuchar en el Congreso Federal cuando se estaba aprobando la reforma al Poder Judicial, ¿no es cierto? Que decían que no sé, no importa quién, si tiene los estudios necesarios o si sabe o si tiene las maestrías. Y no es cierto, obviamente. En los currículos que se van a aprobar, en los requisitos establecidos para poder participar en la elección, están obviamente los requisitos meritocráticos, pero tenemos que tomar en cuenta que necesitamos gente que, aparte de la meritocracia, tenga una visión de transformación de la sociedad y tenga un compromiso. Y ahí también vamos a lo que es, digamos, el nuevo paradigma del vivir bien, eh, que tiene que ver con la nueva cosmovisión, ¿no es cierto?, que nos plantea una ética que es la ética ya no del funcionario, no es un funcionario público los que llegan al Estado, los compañeros que están ahí, sino lo hemos transformado en servidor público. Entonces dejó de ser funcionario, es un servidor. ¿Por qué? Porque está sirviendo al pueblo, está sirviendo a esas organizaciones que lo han respaldado y lo han avalado para que él llegue a donde ha llegado, ya sea a diputación, a senaturía, a alcalde, a donde haya llegado, ¿no? Entonces es eso, o sea, ya es el servicio público, ya no son los funcionarios que podíamos decir. Entonces, con esa misma visión estamos viendo algo muy importante. Las mujeres cuando, digamos, han logrado en su lucha llevar el tema de lo privado, donde se concentra sobre todo la violencia hacia las mujeres, donde también está concentrada la violencia y el abuso sobre el cuerpo de las mujeres, cuando han logrado llevar eso a lo público, también ha sido con esa visión de honestidad, de transparencia, y son esos principios básicos, digamos, que también debemos exigir. Solidaridad, que también debemos exigir a los servidores públicos. Eso es lo que implica ese cambio, digamos, entre funcionario y servidor público, ¿no? Tienes una ética de trabajo hacia otras personas, pensar todo el tiempo de a quiénes y cómo beneficiamos. Y ese tiene que ser, evidentemente, los sectores por siglos, décadas excluidos y que siguen viviendo en el día a día y que no pueden disfrutar. Eso obviamente pasa también por otro tipo de transformaciones que son económicas para que pueda tener continuidad las transformaciones. En este sentido, digamos, las transformaciones en Bolivia a partir de lo que ha sido el nuevo modelo económico social comunitario,
plantea la recuperación de los hidrocarburos y los recursos naturales a propiedad del Estado. Entonces, se ha desmontado todas las privatizaciones de la época de los 90 del neoliberalismo implementadas en toda Latinoamérica. Eso se fue desmontando y eso tiene que ver con la redistribución, o sea, recuperamos esos ingresos, esos recursos para redistribuirlos. Y si vamos a redistribuirlos, vamos a redistribuir también, como plantean las mujeres, la equidad en los derechos de las mujeres, también con equidad en los derechos de toda la población. Eso quiere decir que esos recursos van a ir con esa visión de equidad primero a los que más lo necesitan, ¿no es cierto? Y en ese sentido van también todas las reformas sociales que se han ido implementando. Creo que compañeros, compañeras, me quedaría por el momento ahí para dar posibilidad a que haya preguntas, aclaraciones, etcétera. Muchísimas gracias, compañera Estefanía, por esta enriquecedora ponencia. Recordamos a las y los compañeros que el formulario para hacernos llegar sus preguntas ya se compartió en el chat y también invitamos a que a propósito del tema las compañeras se animen. No nos han estado llegando muchas preguntas de su parte, entonces esperamos poder escuchar también las dudas y comentarios de más compañeras. Comenzaríamos, por favor, con la participación del compañero Alfredo Margarito Benítez González. Por favor, si nos puede ayudar a ir abriendo su micrófono y su cámara. Compañera Estefanía, si le parece, vamos en bloques de 4 preguntas para que así después usted pueda dar respuesta a todas juntas. Perfecto. Perfecto, gracias. Adelante, compañero Alfredo, por favor. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. Compañera, me gustaría que nos pudiera platicar un poco sobre cómo se fortaleció, cómo se empoderó a mujeres que sobre todo las mujeres que pertenecían a pueblos originarios, ya que vimos que durante los intentos golpistas, o más bien en el golpe que sufrió el pueblo boliviano, se desarrolló un movimiento insurgente por parte de estas comunidades importantísimo, ¿no? Sabemos el número de población originaria, que es muy grande, y vimos a varios rostros de mujeres completamente empoderadas, valientes, inteligentes, con una argumentación muy precisa, que desarrollaron estos frentes, ¿no? Que encabezaron estos frentes o algunas de sus vocerías. Me gustaría saber qué tanto en este desarrollo y este trabajo que han realizado ustedes contribuyó a este empoderamiento de las compañeras, porque aquí en México creo que es muy necesario que se fortalezcan para poder contribuir a los cambios que requieren sus comunidades, ya que algunas prácticas y algunas situaciones se han seguido desarrollando, perjudicando, ¿no? Principalmente a nuestras compañeras, por tradiciones que podemos entender que vienen de hace muchos años, pero que no les permiten un desarrollo mucho más abierto y equitativo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Continuamos, por favor, con la compañera Mónica Beatriz Ortiz, por favor. Si nos ayuda también al ir abriendo su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, a mí, bueno, a pesar de que se han hecho muchísimos, ha habido muchísima lucha en todo este tema de perspectiva de género, de ir cambiando conciencias, ajá, a través de tantas compañeras que están en todos estos temas. A mí me gustaría saber qué falta por hacer. En este segundo piso creo que hay muchísimas cosas que todavía tenemos que ir eh, transformando. Ajá, y entonces desde la perspectiva de nuestra compañera expositora, pues me gustaría saber un poquito, aunque sí lo mencionó, parte, qué más aquí en México? ¿Qué nos sugeriría? Es cuanto.
Muchísimas gracias, compañera Mónica. Adelante, por favor, el compa Elio Bautista Hinojosa, que parece ser que está teniendo dificultades técnicas. Vamos a pedirle entonces a la compañera Samantha Adriana Brito que nos ayude, por favor, con su pregunta. Listo. Ah, ya me dejó. Hola, buenos días. Mi pregunta es, bueno, ya lo había comentado la compañera que se avanza mucho en temas de papel, ¿no? De legislaciones institucionales, o sea, ese tipo de cuestiones, pero ¿de qué manera este paradigma se aborda y negocia las relaciones con las empresas transnacionales, ¿no? Porque me parece que sí, una parte para lograr como la cuestión de la igualdad entre las personas, pues es justamente el tema económico, ¿no? Pero, y también estamos como en esa perspectiva antineoliberal, pero bueno, hablando como de este paso a paso y de qué va primero y cómo se va como pues neutralizando, digamos, estos procesos, de qué manera se logran, ¿no? Porque sí me parece muy bonito eso del bien vivir, es precioso, pero digo, ya a la hora de ponerlo como en las sociedades, pues de qué manera se abordaría esa parte, ¿no? Nada más, gracias. Muchísimas gracias, compañera. Y cerramos este primer bloque de preguntas con el compañero Arturo Romero, por favor. Arturo Romero Hernández, si nos ayuda a ir abriendo su micrófono. También ya se le va a enviar la solicitud. Sí, buenas Adelante, tardes. ¿Ya me escuchan? ya le escuchamos. Disculpe que no tengo cámara, pero mi pregunta sería, ¿cómo es el mecanismo para asegurar el cumplimiento de esas leyes de protección de las mujeres libres de acoso? Porque una cosa es lo establecido y otro su cumplimiento. Aquí en México, con la llegada de López Obrador, el tiempo de los servidores de la nación, pues hubo mucha gente que pues entró a colaborar, pero hay evidencias de hombres que para que una mujer que apoyara como servidora y mejorar o subir de nivel pues, de apoyo, tendría que pues, hacer cosas ahí con él. Y si sigue viendo, yo de hecho lo vivió mi esposa, me lo manifestó. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Qué sugerencia haría para México en este caso de la transformación? Y bueno, yo he escuchado mucho el bienestar, se enfoca mucho que el bienestar, pero poco se ha hablado del bien ser. Yo creo que el bien ser tiene que ver con mecanismos que apoyen a la integración de personas que estamos Compañero, perdón que lo interrumpa, pero ahí como que se está viciando un poquito su audio. Si nos ayudara a hablar no tan cerca del micrófono, por favor. Ok. A ver, ahí está bien. Poco se ha hablado sobre qué decía, compañero, esa parte no se le ha escuchado, entonces si nos puede repetir. Claro, con gusto. Sí, le digo que se ha hablado mucho del bienestar y poco se ha hablado del bien ser. Yo creo que hace falta y yo por eso estoy siendo formado aquí y voy a colaborar, espero, en esa parte, ¿no? Del bien ser que forma el equilibrio de la calidad de vida. Entonces, porque sí ha habido mucho, le digo, abuso y acoso a mujeres que se involucran. Ha habido hombres aquí en las instituciones que aún siguen haciendo esas prácticas. Es difícil, pues ante una denuncia de acoso, cómo garantizar, asegurar que es real, ¿no? Eso es mucho, se basan muchos hombres en eso, que no puede ser comprobable. ¿Qué sugeriría usted o qué hicieron allá en Bolivia? De favor. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, compas. Y pasamos a la parte de respuesta. Por favor, compañera Estefanía, adelante. Sí, gracias. Bueno, tal vez no, mi respuesta va a ser general, que también va, o sea, toma en cuenta, digamos, las diferentes preguntas que se han realizado. El fortalecimiento, decía la primera compañera, ¿cómo se logra ese fortalecimiento, perdón, compañero, el fortalecimiento que se ha visto y esas mujeres aguerridas en las imágenes que son las que, pues sí, para recuperar la democracia el año 2020, después de lo que ha sido
el golpe de Estado y todo un año de gobierno de facto y lograr que se convoque a elecciones. Ha sido una lucha permanente en la calle y ahí no dejan de faltar las mujeres. En este sentido, eso tiene que ver con el poder comunitario, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la lucha de las comunidades, o sea, toda la larga lucha y resistencia que caracteriza a los pueblos indígenas originarios y de donde salen esas mujeres. Em, en una reunión de la Organización de Naciones de Mujeres de Naciones Unidas, em, invitaron a la compañera Domitila Chungara, que ha sido, pues, a ver, empezaremos. En Bolivia se caracteriza por ser el país donde han ocurrido mayores cantidades de golpes de Estado en el mundo. O sea, incluso ha habido días que hemos tenido hasta 4 presidentes por las pugnas y los golpes de Estado militares. El año 71 hubo un golpe de Estado y se instaura en el gobierno el dictador Hugo Banzer Suárez, y esa época que implica toda el Plan Cóndor instaurado también en todo Sudamérica, ¿no es cierto? Ahí, para lograr la democracia, se inicia con una huelga de hambre a la cabeza de 4 mujeres indígenas. Y la que destaca ahí como la dirigente posteriormente y que fue llevando adelante todo es una compañera minera, Domitila Chungara. Las mujeres estaban prohibidas de entrar al trabajo de las minas. Hasta ahora, digamos, culturalmente es bastante difícil. Pero las mujeres sí se consideraban mujeres mineras porque todos los desechos que salían y que botaban a un lado del Cerro Rico, entonces las mujeres tenían que ir hacían el trabajo de lo que se denomina ya palliris. Y esto es ir recogiendo de las obras de lo que se iba poniendo a un lado y recogiendo los minerales preciosos, etcétera. Entonces, a partir de eso es que forman la propia organización de mujeres mineras. Esta compañera la invitan posteriormente de haber recuperado la democracia ya en épocas democráticas a las Naciones Unidas, a la Organización de Mujeres, ¿no es cierto? A ONU Mujeres, en un seminario internacional para que dé la experiencia como representante y todo. Lo que habló la compañera Domitila lo tengo muy claro en la memoria, o sea, lo he leído muchas veces. Y pues ella pidió la palabra y les dijo, compañeras, ustedes están hablando aquí de los derechos de las mujeres, que el acceso al trabajo, están peleando por igual salario, están peleando por representación en el Parlamento, están peleando por ese tipo de igualdades. Y nosotros no entendemos, porque si ustedes están peleando por eso y están hoy aquí reunidas, es porque hay alguien en su casa que está haciendo su trabajo. Entonces no somos iguales y no es nuestra misma, y no es la misma visión que tenemos nosotros, nuestra lucha, la lucha de las mujeres, siempre ha sido al lado de la lucha de los compañeros. Entonces nosotros luchamos por mejores condiciones de trabajo para nuestros compañeros con los que vivimos, para nuestros compañeros con los que compartimos.
Entonces, nuestra lucha es la misma. Llegaremos a ese momento de la representación, pero luchamos también por sobrevivir. Entonces, de ahí parte, yo diría, lo que es el fortalecimiento de las organizaciones. Y ya le dije que hemos llegado a que sea un presidente indígena, se instaure un gobierno a la cabeza de un presidente indígena en Bolivia por toda esa larga lucha y acumulación de fuerzas y que también se ha visto representada en la Asamblea Constituyente. Ya las mujeres desde mucho antes se han ido organizando. O sea, es cierto que los hombres salen al trabajo, pero ellas no se quedaban únicamente en su casa, también salían a ver qué podían hacer para ayudar a llevar el pan cada día al hogar. Entonces, es esa fortaleza y de ahí viene. Sí, se ha ido posteriormente trabajando y ya le decía en lo que ha sido la organización de eh, eh, la Alianza de Mujeres, ¿no? A partir de ir uniendo a todas las diferentes organizaciones de mujeres o incluso formando, porque, por ejemplo, no existían las mujeres constructoras, aunque ya había mujeres que trabajaban en la construcción, obreras constructoras, ¿no? Como obreras. Ya había, esos años empezaron a aumentar en número, entonces a hablar con ellas y a decirles que era necesario que se organicen, ¿no? A partir del trabajo de la Alianza de Mujeres y también a partir del trabajo de lo que ha sido la, ¿qué es lo de la Tania? El Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de la Despatriarcalización de la mujer surge porque, digamos, la demanda general de las organizaciones de mujeres a los gobiernos para la inclusión de las mujeres es el Ministerio o la Secretaría de la Mujer. Ahí cuando se planteó, muchas organizaciones de mujeres plantean eso al compañero Evo Morales, el compañero Evo Morales dice, pero no entiendo que ustedes estén planteando o quieran una secretaría, que en Bolivia es Ministerio de la Mujer. Eso es segregar. Y ustedes mismas dicen, estamos en todas, somos la mitad, somos el 50%. ¿Y por qué quieren una sola secretaría? Es a partir de esa observación del compañero Evo Morales que surge el Servicio Nacional de la Despatriarcalización de la Mujer. Entonces, este servicio no es una secretaría como tal y sí funciona transversal a todas las secretarías, transversal a todas las políticas, transversal o sea, aparte de transversal a todas las políticas, las secretarías y todo el trabajo, digamos, de lo que hacen, de lo que se hace a partir del Estado, también transversal a las organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces es ahí donde se van viendo los avances que se tienen, cómo se puede ir mejorando. Eso fue hasta el 2019 que vino el golpe de Estado. Lamentablemente, digamos, no si bien existe en este momento el servicio de despatriarcalización, ¿no es cierto? No hay la voluntad, la misma voluntad política y pues está ahí haciendo burocracia, ¿no? No haciendo un trabajo político, ideológico y cultural. Existe, se ha trasladado eso al Ministerio de Culturas como un apéndice porque hay que cambiar la cultura. Pues sí, hay que cambiar la cultura, pero no es, digamos, la equidad y la igualdad y esa visión no lo haces como un apéndice de la cultura, porque la cultura está en todo, ¿no? Entonces, antes sí tenía esa otra importancia. En el 2015, ya les había dicho, por primera vez en la historia se logra un gabinete paritario, el 50%. Y tiene que ver también con el poder comunitario. Se ha avanzado con la titulación de tierras, que son los ejemplos, digamos, para la compañera que decía, ¿qué nos falta por hacer? Bueno,
Siempre va a faltar algo, nunca podemos quedarnos conforme. El mundo va cambiando y también tenemos que ir transformándonos y hacer unas demandas que van más allá. Como inicio, la visibilización de la mujer, la lucha de las mujeres por el voto como inicio era muy importante. Ahora ya para nosotras, digamos, no significa más que una parte de la vida. ¿No es cierto? En su momento sí era parte y la visibilización también con el hecho de calificar como feminicidios el asesinato de las mujeres es parte de la visibilización que se tiene que tener para ver cuántos son y cómo son. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que falta? Hay que trabajar el poder comunitario. En Bolivia se avanzó mucho con eso, dando a las comunidades, por eso les decía, la descolonización y la despatriarcalización venían de la mano, ¿no? Y ahí también se ha podido ver la inclusión de las mujeres en los diversos comités, digamos, de contraparte de lo que era la educación indígena originaria, digamos, que tiene todo un proceso de ir implementando dentro de la educación también los principios, valores y visiones de la educación indígena originaria en todo ese proceso, en los comités, digamos, la mayoría eran mujeres. Titulación de tierras hacia el derecho de la titulación de tierras hacia las mujeres. Un empoderamiento en las instituciones, o sea, transversal, ir implementando eh, las oficinas, digamos, de atención a acoso institucional y de la mujer en las diferentes reparticiones. La lucha contra la cultura machista, ¿no? Lo que son las expresiones, las bromas, eso es permanente en cada uno de los lados que se tiene que hacer. El haber tenido ministras o secretarias mujeres, el haber tenido senadoras, diputadas, gobernadoras, alcaldesas, el haber tenido y el tener, ¿no? Y en ese sentido, quiero mencionar como algo muy importante que los 36 millones de hombres y mujeres mexicanas que votaron por la continuidad y la profundización de la Cuarta Transformación, no solo lo han hecho por el proyecto político, sino también lo han hecho por lo que significa elegir a la primera presidenta mujer de la historia de México. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llega al poder, o bueno, en la campaña y todo, cuando ella nos habla y nos dice, es tiempo de mujeres y también nos dice, llegamos todas, está afirmando que es un logro colectivo y eso es lo que tenemos que ver, lo colectivo, lo comunitario, en contra de lo que es lo liberal que decía el compañero en su anterior exposición, ¿no es cierto? Nuestra democracia liberal individualista. En contrapartida, nosotros tenemos lo comunitario, nosotros como pueblos indígenas y como pueblo latinoamericano, ¿no es cierto? Entonces, esto de lo colectivo, y que sea un logro colectivo y que no es un logro individual, supera las prácticas patriarcales. Que también se dan, y hay que reconocerlo, ¿no? En las organizaciones de izquierda y progresistas de las que somos parte. Ahora, la mujer en su lucha de más de 2500 años, ¿no es cierto?, por la igualdad y la equidad, estamos hablando, y les decía, nos están mostrando también lo que es una ética diferente, nos plantea una vida pública al lograr llevar, que yo decía, lo público, lo privado a lo público, ¿no es cierto? Lo que es la honradez, la honestidad, la integridad, la transparencia en la gestión pública. Eso es también que es parte de la gran lucha de las mujeres, ¿no es cierto?
Entonces, ¿por qué toda esa lucha de larga data por igualdad, por equidad? Cuando llega, esperan las mujeres liderazgos, que ya sea hombre o sea mujer, pero con mayor razón, cuando sea mujer, no, que sean liderazgos que escuchen, que se vaya planificando participativamente, que se vayan dando participativamente la transformación. Este es el gran aporte de la larga lucha de las mujeres que viene reclamando participación. Entonces, sí, también es esa visión no liberal representativa, sino comunitaria para ir logrando la transformación. Creo que eso es lo que tenemos que ir trabajando y eso es parte de la coherencia de lo público con lo privado. Es la coherencia también entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, estamos llamando en campaña al pueblo que somos parte, que no sé qué, pues avancemos con el pueblo, construyamos con el pueblo, transformemos con el pueblo. No dejemos ya a las organizaciones, tenemos que ir fortaleciendo permanentemente a ese sujeto histórico de las transformaciones. No sé si he logrado responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias, compañera Estefanía. Eh, Agradecemos mucho tanto su ponencia como su esfuerzo por tratar de dar respuesta a todas las preguntas que se plantearon en este bloque. Por cuestión de tiempo, vamos a tener que dejarlo en este único bloque de preguntas. También agradecemos la participación del compañero que estuvo con nosotros en la primera ponencia, Augusto Espinosa, y esperamos poder contar con la presencia de la compañera Estefanía en próximas sesiones. Para poder continuar con nuestro programa de capacitaciones, cedo la palabra al coordinador del eje de capacitaciones. Un minutito, por favor. Sí, Antes claro. que te das la palabra, disculpa, me había olvidado la respuesta a la pregunta sobre el bienestar y el ser. Entonces, en ese sentido, creo que hay que avanzar en una transformación a partir de la 4T, también humanista, y esa es la propuesta, la transformación humanista, y eso pasa por el respeto a la gente pobre. Estamos diciendo, bueno, lo dijo Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es parte. El respeto a las trabajadoras y los trabajadores. El trabajo es la expresión de la dignidad humana. Entonces, las condiciones del trabajo, el rechazo a la explotación, bajo las formas convencionales, ¿no es cierto? Las formas de trabajo, el outsourcing o la subcontratación, etcétera. Creo que avanzando por ahí vamos a ir también reconociendo al ser. Disculpa que te haya cortado y bueno, creo que ya con todo. Gracias. No, no se preocupe. Muchísimas gracias, compañera, por el compromiso de tratar de responder. Muchísimas gracias, en serio. Y pues bueno, como iba diciendo, continuamos con nuestro coordinador del eje de capacitaciones del ámbito nuestroamericano, el compañero Carlos Viteri Walinga, para que nos ayude a aportar conclusiones a nuestra sesión del día de hoy. Adelante, Carlos, por favor. Hashka Pagacho Balichishi Tukuiguna. Muchas gracias, Aileen. Empiezo agradeciendo profundamente a nuestra querida Estefanía Prado por su participación, con toda su experiencia, y también a Augusto Espinosa, que estuvo en la primera ponencia y que también nos planteó algunos temas. Y estoy absolutamente seguro que a ustedes, queridos diplomantes, deben haber hecho línea con algunas de las políticas y momentos del proceso de la cuarta transformación de este sexenio que concluye. Estefanía ha dicho, transformemos con el pueblo, y ese es un tema sumamente importante. Y tomo esta frase que ella mencionó porque emplea una visión fundamental, una visión clave, un eje del pensamiento de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, que es la transformación. Acá en México se habla de la cuarta transformación y estamos a vísperas del segundo piso de esa cuarta transformación, ¿no?
en la misma forma hemos podido evidenciar en las políticas de la Revolución Ciudadana esa visión de transformación, que lo explicó con mucha claridad Augusto, en el sentido de que como visión política adoptamos la política de transformación de la educación, de todo el sistema educativo, que era estaba entre los 3 peores de América Latina. Y Estefanía ha adoptado también esta política de la transformación, esta visión de la transformación, que es la transformación de las inequidades, la transformación de la violencia contra la mujer, que es un tema sumamente importante. En ese sentido, eh, hemos podido escuchar del compañero y la compañera, en su momento, actores de la implementación de las políticas, protagonistas en primera línea de este proceso, pues como en el caso de la política de educación, en el caso de la transformación de la educación en Ecuador, ¿no? Se plantearon 3 ejes, ¿no? Esos ejes que son claves y que tienen que ver con la cobertura, con la calidad y la gestión, ¿no? Y que está apuntado, uno, a eliminar, en el caso de la cobertura, a eliminar las barreras en el acceso, ¿no? Todas esas barreras, empezando desde las barreras económicas, ¿no? Que son las que determinan las exclusiones absolutas, como señaló Augusto. Luego los factores de exclusión relativa, como son la calidad de la educación, ¿no? Es decir, recibir una paupérrima educación es lo mismo, casi equivalente a no recibir, ¿no? Y el tema de la gestión, organizar la gestión del modelo educativo, que implicaba una serie de aspectos que tienen que ver con la cualificación de los docentes, la mejora salarial, las evaluaciones, en fin, ¿no? De la misma manera, aquí hay otro hilo conductor, ¿no? El tema de las reformas. Augusto mencionó que las reformas estructurales devienen en revolución. Y acá, justamente, la 4T nos ha demostrado que la visión de la transformación de la 4T tiene como uno de los ejes fundamentales, no es el único, pero sí centrales, las reformas, ¿no? Y de hecho, una de las reformas históricas acaba de plasmarse hace unos días en el ámbito de la reforma judicial, que son temas ya de fondo, temas estructurales, ¿no? Y todo ello implica justamente en esto que, que forma parte, en el caso de México, forma parte o se sustenta en principios rectores, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Eh, por otro lado, la construcción de una vida digna para todos y para todas. En el caso boliviano, la construcción de una vida sin violencia y digna para las mujeres, ¿no? Aparte de otros actores y otros sectores sociales. Entonces, allí Estefanía nos ha comentado, no basta tener la comprensión o las nociones de que una política debe ser incluyente. Se tiene que traducirse en los hechos y tiene que propiciar transformaciones. Tiene que ir de la mano de las transformaciones, evidentemente. Yo creo que las políticas públicas que en esta jornada vamos conociendo un poco más, en la experiencia de la Revolución Ciudadana y en la experiencia del MAS en Bolivia, nos dan cuenta del camino que estamos transitando todos y todas y y en ese contexto, el rol que nos desempeñamos. Y justamente Estefanía mencionó algo que hemos estado acá trabajando, ¿no? Ella mencionó que se dio una transformación de paradigma. Se transitó del funcionario público al servidor público, al servidor popular. Acá, ¿qué es lo que estamos definiendo? ¿No? El servidor popular. Entonces, los puntos en el que nos encontramos, los lugares comunes que nuestros procesos
la 4T, la Revolución Ciudadana, el gobierno del MAS, son sumamente importantes, ¿no? Sumamente transformadores y son lugares, caminos, son lugares comunes que nuestros procesos, obviamente con sus características propias, a partir de sus realidades, vamos transitando, ¿no? Y vamos también respondiendo a los desafíos, a los retos, a los obstáculos, ¿no? Porque todas estas transformaciones no son sencillas, para nada, porque cuando ocurren estas transformaciones, a quienes siempre promueven, reproducen y defienden el status quo, ellos son los que se sienten afectados. Y a nadie se le olvide que esos defensores del status quo efectivamente son los menos, la minoría, una minoría muy poderosa, una minoría opulente, una minoría arbitraria, una minoría que reproduce y que actúa desde la matriz patriarcal, machista y misógina en todos los ámbitos de la vida social. Entonces, son temas tan importantes que nuestros procesos y nuestros pueblos van teniendo, no solo experimentando, sino teniendo incidencia, actuando, proponiendo, ¿no? Evidentemente todavía hay mucho camino que recorrer, hay mucho camino que recorrer. Augusto dijo que se planteó una transformación del modelo educativo no en un cuatrienio, que es el periodo que dura un gobierno en Ecuador, sino a largo plazo. Por supuesto que hay procesos de transformación que duran a largo plazo, pero no por eso hay que demorar, sino hay que empezarlo desde ya. Y de hecho, las transformaciones que se han vivido en estos dos países son transformaciones que han marcado hitos históricos, que si bien hoy tenemos, en el caso del Ecuador, 7 años de neoliberalismo que se han dedicado 24/7 a destrozar todas esas transformaciones, pero como todos sabemos, al pueblo se lo pueden mentir un día, 2 días, una semana, un año, pero no se le puede mentir toda la vida. De tal manera que esa política de Estado convertida en mentira de estos últimos 7 años en Ecuador está llegando a su punto final. En Bolivia tuvo su paso fugaz y ahora, bueno, el pueblo boliviano está siguiendo su proceso. Y acá en México, que hoy por hoy tenemos el epicentro de las transformaciones más importantes y visionarias, ¿no? de Latinoamérica, sin duda es necesario apuntalarlos, radicalizarlos, de tal manera que estas transformaciones se vuelvan irreversibles. Pero ¿a partir de qué? A partir de lo que ya conocemos acá siempre, de una revolución de las conciencias, como dijo Estefanía, no basta únicamente interiorizar o tener la noción de inclusión, sino tiene que haber una transformación cultural de nuestro pensamiento, transformación de esquemas, transformación de supuestas, transformación ideológica de aquellos elementos relacionados con el neoliberalismo, relacionadas con el colonialismo, etc. Entonces, compañeros y compañeras, espero que ustedes hayan aprovechado, al igual que yo, con estos nuevos aprendizajes de la experiencia de procesos hermanos en países hermanos, cuya lucha siempre nos unirá y siempre será necesario nutrirnos, conocerlos, nutrirnos para fortalecer los propios y al mismo tiempo interactuar. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por este cierre colectivo. Te agradecemos bastante. Y pues bueno, compas, aprovechamos para despedirnos de todos aquellos y aquellas que siguieron esta transmisión por las distintas redes sociales del Programa Nacional de Buen Gobierno y del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. También agradecemos a la 4TV que hace posible que estas sesiones lleguen a distintos espacios y por supuesto también a todas y todos ustedes. Presencia y su arduo compromiso con la transformación es lo que hace posible que estemos aquí. Hasta la próxima.